¿Qué tal, compas? Un saludo. Miren, encontré un texto de Carlos Facio para quienes les interese seguir informados sobre la tragedia que se vive en Michoacán, esta realidad brutal de un estado que no tiene ley, no tiene orden, y donde Carlos Facio nos presenta una perspectiva distinta del problema, muy crudo lo que dice, y pues se los comparto. Aquí está el texto, se los leo. Y lo titula Michoacán, el laboratorio peñista para acabar con las autonomías. México, Distrito Federal, Michoacán. En el gobierno de Enrique Peña Nieto es el laboratorio de lo nuevo en materia de seguridad, afirma el analista Carlos Facio. Fuerzas armadas disfrazadas de cárteles que fueron activadas por el ejército, los gobiernos locales y el gobierno central el sexenio anterior se resisten a que se les pase a una nueva etapa dictada por la política de las transnacionales, explica, cuyo objetivo último es reconocer el poder en el gobierno y desaparecer a las autonomías para repartirse los territorios y los recursos. En la última semana de octubre, grupos de autodefensas de la zona de Tierra Caliente entraron a Patzingar para confrontar al cártel de los Caballeros Templarios y fueron atacados por francotiradores, pues denunciaron el ejército no les permitió entrar armados. Un día después, 18 subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad y 6 gasolineras fueron atacadas con disparos y bombas caseras, dejando a más de 400,000 clientes de la CFE sin energía eléctrica. Se manejó la versión de que fue una represalia por la entrada de las autodefensas a Patzingán, mientras el obispo denunció que Michoacán es un estado fallido. Facio recalca que si el gobierno de Peña Nieto hizo desaparecer de nota principal las políticas vinculadas a la criminalidad y en su lugar potenciar a México como democracia próspera y país de clase media, hoy el caso Michoacán nos vuelve a una realidad que fue las 8 columnas del sexenio pasado. La situación, reconoce el analista uruguayo, es confusa, y bajo estas confrontaciones intentan ocultar que es una política útil para el reparto de tierras y recursos que ya lograron entre pequeños grupos de grandes capitalistas, sobre todo vinculadas a mineras, trazado de carreteras y presas, las que lucran con políticas estatales. Desenredando la madeja, Facio recuerda que al mismo tiempo que el michoacano Felipe Calderón asumió el poder, surgió el cártel La Familia Michoacana, que en su primera aparición pública dijo que no estaba contra el gobierno federal ni contra las instituciones armadas, como el ejército, que simplemente querían practicar la ley y la seguridad donde el Estado no alcanzaba a resguardar la seguridad de los ciudadanos y que enfrentaría a expresiones foráneas, como los Zetas o el cártel Sinaloa. En esta lógica, explica, los grupos La Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, Jalisco Nueva Generación y los Zetas cumplieron una función dentro del plan de guerra de Calderón, que por vía paralela fue la expresión no armada para la guerra sucia de los organismos de seguridad del Estado, es decir, que fueron funcionales a la política represiva que bajo la pantalla de la guerra de las drogas o a las drogas se llevó a cabo bajo el gobierno de Calderón. El periodista advierte que bajo el gobierno de Peña, la política represiva quiere refuncionalizar a esos escuadrones armados que cumplieron tareas vinculadas al tráfico de drogas, muchos de los cuales están relacionados con negocios empresariales de exportación como la minería y transnacionales agroindustriales. Especialista en geopolítica, Facio ejemplifica con el caso de la estadounidense Chiquita Brands, que usó a paramilitares en Colombia para desplazar campesinos y en esas áreas sembrar sus productos. Lo que ocurre hoy en Michoacán es que a estos viejos escuadrones paramilitares, hechos aparecer bajo la pantalla de grupos traficantes de drogas, Peña quiere reencuadrarlos para pasar a una nueva fase y tratar de bajar el nivel de violencia. Algunas de estas fuerzas se niegan a cambiar de función, alerta el analista. El analista previene contra el uso indiscriminado del del término Estado fallido, una categoría que, señala, viene de los tanques de pensamiento de las agencias estadounidenses CIA y Pentágono, y es un comodín para desestabilizar países. Lo que se oculta es que normalmente habla de países que están en estado de descomposición o desestabilizados, muchas veces por fuerzas internas o muchas veces, y esto es lo que no se ve, por fuerzas externas. Esto es muy grave lo que dice. Facio recuerda que el concepto de Estado fallido apareció en México entre los gobiernos de George Bush y Barack Obama,
con una campaña de saturación mediática en la que la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton planteó que en México hay una narcoinsurgencia, tratando de asimilar grupos de la economía criminal con tácticas propias de los grupos rebeldes armados. Por lo tanto, las políticas que tendría que llevar a cabo el gobierno mexicano, apoyado por Estados Unidos, sería de contrainsurgencia. Estos términos están vinculados a las políticas de la CIA y el Pentágono relacionadas con las guerras neocoloniales por los recursos estratégicos. Autor del libro Terrorismo Mediático, Carlos Facio asimila lo sucedido en Michoacán a Guerrero, donde el gobierno de Peña Nieto logró en enero, principalmente a través de los medios electrónicos de control monopólico privado, posicionar el tema de las autodefensas y vincularlos a la policía comunitaria de la montaña. El analista especialista en medios de comunicación expone que el asunto se manipuló de tal manera que pareciera que las policías comunitarias es lo mismo que grupos civiles armados que pueden responder a los caballeros templarios o al cártel Jalisco Nueva Generación. Hubo una manipulación mediática dirigida a enardecer el agua en la que se mueven muchos grupos civiles armados, algunos que tienen que ver con prácticas y con costumbres indígenas, y se les trata de hacer asimilables a expresiones vinculadas a grupos delincuenciales. Para distinguir a los grupos civiles armados, considera Facio, se debe separar su origen, a qué se dedican, qué prácticas siguen y de quién se defienden. Las autodefensas y guardias comunitarias tienen que ver con la comunidad, define. Aunque tienen elementos ladinos, su tarea es preservar el orden en áreas campesino-indígenas que se rigen por métodos comunitarios. Sin embargo, surgen otras expresiones donde el perfil es de grupos civiles armados no indígenas y hay que ver qué tipo de labores realizan. La política de Estado de Peña, dentro de la que se enmarcan los grupos civiles armados, reitera Facio, tiene un destino final de enrarecer el ambiente. Como el PRI llega con un proyecto para estar 30, 40 o 70 años más, quiere construir un modelo que desde la óptica del discurso se asiente en que México es un Estado de Derecho en el que no pueden existir autonomías, es decir, grupos civiles armados. El gobierno es quien debe garantizar la seguridad de la población y el gobierno de Peña dice que va a garantizarlo. El discurso de Estado de Derecho, más que con la policía comunitaria de Guerrero, tiene que ver con el zapatismo, valora el escritor. Si nos centramos en Apatzingán, perdemos la vista de lo que quiere Peña, lo que quiere Peña es terminar esta mal con las autonomías y concentrar el poder como en el viejo PRI. En el caso de Guerrero se puede ver en el detalle de que el jefe militar de la zona planteó que detrás de las autonomías se encuentra el Ejército Popular Revolucionario, EPR, ejemplifica. Se está ensayando una nueva política represiva del régimen. Transitamos a una nueva modalidad tan o más cruenta que la fase que le tocó propiciar a Calderón, advierte Facio, que señala que no ve una pacificación a futuro, así sea paz de los cementerios. Hay contradicción al interior del Estado, del tipo policial que se quiere imponer. Hay resistencia entre grupos civiles aliados y tendremos un buen tiempo de crisis como esta. Híjole, la verdad es que es digno de análisis lo que dice Carlos Facio en este texto. Si la intención de Enrique Peña Nieto es verdaderamente esta, que al parecer lo es, pues entonces nos estamos enfrentando a un gobierno represor que va a tratar a toda costa de mantener el control. Ya sabemos de qué forma del Estado, y está utilizando a aparentes grupos de narcotraficantes como paramilitares para lograr su cometido. Entonces la violencia estalla cuando estos grupos, estos cárteles, pues no quieren someterse. Y puede ser la realidad de Michoacán, esto que nos describe. Es el PRI, señores. No hay nada que me asombre de lo que dice este texto de Facio, porque son capaces de esto y mucho más. Este texto es de Desinformémonos, ahí lo pueden consultar. Y pues bueno, es muy grave, me preocupa muchísimo. Ahí se los dejo para que lo analicen. Saludos. Yo no voté por ti, yo no
por ti. Yo sí tengo memoria,